¿Cómo estamos? Hola a todos. Estamos en Georgia. Esa que está ahí es la Plaza de la Libertad. Así se llama, Liberty Square. Está bien buena esta plaza, ¿eh? Bien bonito el monumento que tienen ahí. Lo vamos a ver desde otro ángulo. Este es el punto neurálgico de esta ciudad. Ojo que estamos en Georgia, pero no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿eh? Nada de esas cosas. Este es un país europeo. Y estamos en pleno centro de su capital, que se llama así, Tiflis. Se escribe como Tbilisi. Y personalmente tengo la duda si es que se dice realmente Tiflis o es como Tbilisi. Bueno, el idioma de aquí es bastante particular porque se habla solo acá. Obviamente se llama idioma georgiano. Miren qué elegancia el carrito del City Tour, ¿eh? Está bonito. Y esa es la bandera georgiana con 5 cruces. Ahí está la policía porque esta es una zona de edificios gubernamentales. Y esta calle que está acá, esta avenida, se llama Avenida Rustaveli. Y es la principal. Podríamos decir que es como la Alameda de acá de Tiflis. Aquí, como pueden ver, hay harta gente porque esta es la estación de metro. La estación Liberty Square. Claro, miren, como les digo, ahí está el nombre. Plaza de la Libertad. Y a un costado, así es como se escribe eso en georgiano. El alfabeto georgiano es único en el mundo. Solo se utiliza aquí. Y es bastante particular, como pueden ver. Miren, por ejemplo, esto. La típica hamburguesa de McDonald's. Me imagino que ahí dice, no sé, hamburguesa o algo así. Lo que está ahí es una tienda H&M. Y al lado está lo mismo, pero en georgiano. Igual eso podría verse al llegar acá un poco así como aterrador. Como que uno podría pensar en, ¿para qué voy a ir a Georgia si no voy a entender nada? Pero en la realidad no es tan así. Y harto vehículo pasa acá. Se nota que es la avenida principal de esta capital. Miren ahí, algo de música. Esa onda, ¿eh? Cantantes callejeros como en todos lados. Aquí estamos llegando a este edificio, tremendo edificio. Este es el Parlamento de Georgia. Y bueno, como pueden ver, aquí también han pasado cosas, también han ocurrido protestas. Miren, aquí también tenemos un memorial que está en recuerdo de las víctimas de una masacre que ocurrió aquí en el año 1989, cuando en ese entonces Georgia pertenecía a la Unión Soviética. Entonces aquí vino un grupo de manifestantes que estaba a favor de la independencia georgiana y fue reprimido por las fuerzas soviéticas. Ahora sigamos avanzando. Frente al Parlamento está que es el Museo de Arte Moderno de Georgia. También un tremendo edificio, bien bonito. Y como pueden ver, ahí está la bandera georgiana y a un costado está la bandera de la Unión Europea. Porque desde hace un tiempo Georgia ha estado intentando ser parte de la Unión Europea. Porque en realidad aquí, geográficamente, estamos en Europa. Pero claro, estamos como en el límite entre Europa y Asia. Miren, y al igual que en otras partes, se nota que las protestas han sido fuertes. Porque esta es la oficina de la aerolínea local que se llama Georgian Airways. Ahí está, aerolínea georgiana. Justo salió el caballero, pero aquí ustedes me entienden. El estado en el que quedó este edificio, súper rayado. Aún así, me llama bastante la atención, siendo chileno, de que los ventanales están intactos. No sé si los habrán cambiado, salvo ese de ahí que está quebrado y claro, con la protección de madera. Pero el resto no se ve mayormente afectado. Otra cosa que me llama bastante la atención son estos cajeros automáticos de bitcoins. O sea, aquí tú puedes ir por la calle y siempre que utilices moneda local puedes comprar criptomonedas. ¿Qué tal?
Este país está súper abierto a las monedas digitales, a las criptomonedas. Y tal como en otros países que hemos visto, para cruzar la calle no hay semáforos, sino que están estos pasos bajo nivel, que por lo que veo también los rayaron harto. Así que nada, vamos a cruzar la calle y seguir acá subiendo por Rustaveli. Supongo que subiendo, porque al menos esa idea me da. Estaba rayado nomás, pero había comercio en su interior. Aquí estamos ya del otro lado, así es que vamos a seguir en esa dirección. Justo se me cruzó la micro. Otro punto fuerte acá de la ciudad y en general del país son las iglesias. Este es un país muy conservador, aunque eso ha estado cambiando con las nuevas generaciones. Pero en sí el país es de raíz y de cultura ortodoxa. Así es que la iglesia ortodoxa acá tiene gran influencia. Este me parece que es un hotel. Oye, los edificios súper imponentes. El de al lado también. Lo que pasa es que aquí en Tiflis hay una parte antigua y una parte más moderna. Nosotros ahora venimos de la vieja Tiflis, que increíblemente mezcla antiguas construcciones que a primera vista parecieran, no sé, estarse cayendo, pero cuando uno entra, la cosa cambia completamente y es producto de las renovaciones que se están llevando a cabo, porque en este país están intentando cambiar toda la cara antigua, pero tratando de mantener lo tradicional, la cara más antigua de la ciudad. Y eso se nota, por ejemplo, acá. Miren, tenemos este restaurante que se ve de estilo moderno. Allá también, un edificio más moderno. Y a un costado, uno que se nota que es mucho más antiguo, que tiene toda la onda más soviética. Y eso es justamente algo que muchos georgianos quieren dejar atrás, el pasado soviético. Si bien Rusia es su vecino y lo va a hacer por siempre, quieren dejar de lado esa estampa como anticuada, ese estilo soviético que ya no los representa para nada. Porque incluso en alguna ocasión aquí hubo una guerra con Rusia. O sea, Rusia reconoció a ciertos territorios del norte de Georgia que querían ser independientes. Me refiero a Osetia del Sur y a Abjasia. Entonces hubo una gran guerra que duró 3 días, en la que se enfrentaron el gigante ruso y el pequeño Georgia. O sea, esto fue como un David versus Goliat. Y bueno, entenderán ustedes que ahí ganó Rusia y las cosas han sido diferentes desde ese entonces. Si bien mucha de la economía georgiana depende del consumo ruso, por ejemplo, este es un país que produce vinos y Rusia les compra mucho vino, también se quieren abrir a otros mercados. En el fondo quieren cambiar el foco, quieren occidentalizarse. Casi me caigo. Les decía que quieren occidentalizarse un poco más y por eso es que han intentado ingresar a la Unión Europea. Tremenda bici. Oye, está bien buena. Gigante, debe medir unos 4 metros. Fácil. Está buena. ¿Será que eso es lo mejor para Georgia? ¿Será lo que les conviene más? No lo sé, ellos tendrán que elegirlo. Pero, sin lugar a dudas, el país ha cambiado bastante. Entonces uno viene para acá y encuentra una interesante mezcla entre lo asiático y lo europeo. Porque como les digo, estamos prácticamente en el límite de ambos continentes. Aquí hay un ejemplo de lo que les comentaba. Edificios antiguos, como ese que está ahí, muy tradicional. Y al lado, un McDonald's. Antes, por ejemplo, aquí se hablaba mucho el ruso, décadas atrás. Ahora ya no. Cada vez es más la gente, sobre todo los jóvenes, que están aprendiendo inglés. Por ejemplo, el ruso antes se lo enseñaban en el colegio. Ya no. Ahora solo inglés. Aparte del georgiano, obviamente. Lamentablemente, castellano
no se habla por acá. Así es que eso puede hacer un poco difícil comunicarse, pero no importa. Vamos a seguir nomás. Algunos me escuchan hablar acá y se quedan como mirando así. A ver qué tienen acá, miren, hot dogs mexicanos, dice. Mexicano con papas fritas, con queso derretido, cheddar, el clásico. Y para ellos, ahí está el mexicano. Es la única referencia que he visto a algo latino por acá. Aquí llegamos a otra avenida bien grande, ¿eh? Con ese monumento. Es prácticamente una autopista. ¿Está? Vamos a cruzar. Oye, aquí no sé si alguien nos irá a dar el paso. Ahí viene una chica. No sé cómo lo hacen acá para cruzar. Parece que hay que llegar y tirarse, pero está medio complicado, ¿eh? Lo mejor espero un poquitito. Aquí para esto. Buena, loco. Sí, pues esto es como una autopista. No es llegar y cruzar. Bueno, se logró. Llegamos al otro lado. Ahí está el río. Este es el que cruza la ciudad. Está bien interesante todo esto, ¿eh? Sigamos. Buenas tardes, Camarjoa. Gracias. Miren, ahí va la gente del City Tour. Están bonitos los carros, ¿ah? Y estos edificios, bastante bonitos también. Estos sí están súper bien conservados. Oye, la locura de la gente del City Tour, ¿eh? Pura alegría por acá. Seguimos avanzando. Ahora por fin por la sombra. Estamos en pleno junio con cerca de 30 grados. Hace algunos días mi tía Miriam, gran valor, me dijo que uno de los protagonistas de la película Danko al Rojo Vivo, película noventera, era georgiano. Y claro, esa es la referencia que ella tenía de este país. Interesante, pero es verdad, uno no sabe mucho de este país en realidad. Y ahí está lo bueno, venir para acá y ver qué hay. Para entrar a este país como chileno no necesité visa, pero no es solo con los chilenos, sino que hay muchos países, tengo entendido que cerca de 90 países pueden ingresar aquí a Georgia sin tener que tramitar un visado. Así es que es una opción bastante buena y créanme que no es caro aquí, ¿eh? No es caro. Por ejemplo, un chop de cerveza, el chop de cerveza artesanal lager me costó unos 2.500 pesos anoche. Esos son unos $2.50. Ahora, si me preguntan sobre héroes del fútbol local, no tengo idea, pero aquí hay uno, miren, Boris Aychatse. Ahí está. Lo que sí sé es que el equipo de acá, el Dinamo Tiflis, es el único equipo de la entonces Unión Soviética que fue campeón de una Copa Europea sin tener ningún jugador soviético. Финальный свисток. Рикардо Латанти извещает о том, что динамовцы Тбилиси. Así que entenderán ustedes que eso en estos tiempos es un motivo total de orgullo. Miren, justo hablé con el guardia, me dejaron pasar. Por último, para verlo desde acá, un poquito más cerca.
Ahora volvemos a atravesar la calle por estas pasarelas que conectan y que nos permiten pasar de un lado hacia el otro, porque hay calles bien anchas por acá. Y ahora les voy a mostrar este, que es el Puente de la Paz. Miren, es una estructura de acero y vidrio. Tiene un toque así, un estilo bien futurista. Va sobre el río y une lo que es la ciudad antigua con la parte más moderna de Tbilisi. Y también tienen este globo acá, globo aerostático, ¿eh? Así que como pueden ver es bien difícil perderse por acá. Y también está aquí el teleférico, así es que lo vamos a tomar para llegar allá, a la punta del cerro. Ya estamos aquí arriba, miren la vista impresionante. Desde aquí ya se puede entender cómo en Tiflis se mezcla lo antiguo con lo nuevo. Algunas construcciones se ve que se están casi cayendo, mientras otras están recién inauguradas. To Germany. To Germany. Yes. Yeah. It will fit. Lenin is here. Stalin is there. Ah, this is I Stalin. have seen. Chile, oh, so Y aquí arriba también está esta estatua, miren, es bien grande, mide 20 metros de alto y es de aluminio. Esta estatua se llama la Madre de Georgia. Aquí la podemos ver por un costado, también tiene una alcancía, dicen que es media milagrosa. La cosa es que en su mano, en una mano, tiene una copa de vino que se supone que está como dando la bienvenida a los foráneos, y en la otra tiene una espada. Entonces la idea de esta estatua en el fondo es como decir: bienvenido si vienes en paz, pero cuidadito si vienes a pelear. Esa estatua la inauguraron cuando esta ciudad cumplió recién 1500 años, hace ya algunas décadas. Así es que acá podemos ver aún hartas ruinas de quizás cuándo. Aquí no hay alguna placa que me indique, pero se nota que esto es súper antiguo. Esta que estamos viendo aquí a un costado mío son las ruinas de la antigua fortaleza de Narikala, y solo esto data ya del siglo IV. Así, impresionante. Otro detalle importante es que esto está así en ruinas porque por aquí pasaron los mongoles. De eso me acabo de enterar, y los mongoles pasaron por acá, pero en el siglo XIII. O sea, en el año 1200 y algo, pasaron por acá y arrasaron con este lugar. Y por eso es que están aquí estas ruinas. Pero eso es otra historia súper larga, porque en realidad podríamos estar hablando de la historia de Georgia por horas. Este es uno de esos países que tiene mucha historia, países muy antiguos y de los que uno a veces no tiene ni idea, tal como me pasa a mí ahora. Pero bueno, con esto pudimos conocer un poco más. Así que si te gustó el video, como siempre, dale su buen like, dale nomás, ya estamos llegando a los 4000 suscriptores. Así es que un fuerte abrazo para todos. Hoy día conocimos un país diferente, un país nuevo. Y como siempre nos vemos en un siguiente episodio.